En atención al cliente, las relaciones interpersonales tienen que ver mucho también con aquella preparación o formación en el área específica. Está el que atiende en un hotel, el que atiende en un banco, el que atiende en una empresa de telefonía, el que atiende en una institución educativa, y va a permitir también diferenciar esas relaciones de acuerdo al canal que se esté usando. Recordemos que tenemos el canal personalizado que debe seguir abierto siempre, que son las taquillas donde la persona llega frente a frente y habla con el asesor, si es por teléfono, si es por un chat, si es por email. Y todo esto va a contextualizar las relaciones interpersonales. Pero en definitiva, siempre el ser humano por esencia va a buscar la parte humana. Entonces no podemos o tratemos de no deshumanizar los distintos canales por los que el cliente nos llega, por lo que el cliente quiere tocar nuestra puerta. Incluso se sugiere que si la empresa es totalmente online, se pueda generar o se pueda dar a los clientes algún tipo de información física, de modo que el cliente sepa que la persona está allí, que el dueño está allí, que la empresa existe fuera del internet. Eso da no solo seguridad a nivel de compra y venta en el mercado como tal, sino da seguridad en cuanto al trato, en cuanto a la receptividad. Y las relaciones interpersonales, por supuesto, allí, aunque van a ser un poco más distantes, no tienen por qué ser frías. De alguna manera, en la medida en que utilicemos canales donde no haya el cara a cara, sí se puede llevar una relación muchísimo mejor si tenemos clientes importantes o clientes que son más asiduos que otros. Le asignamos un asesor en particular a ese grupo de clientes, mantenemos ese contacto de detalles como recordar su cumpleaños y enviar una tarjeta, enviar un mensaje, porque eso propicia no solo que el cliente se quede con nosotros, porque se siente atendido, se siente tomado en cuenta y está recibiendo una atención al cliente de calidad, sino que además va a permitir regularizar las transacciones con un grupo en particular, porque ya sabemos dónde lo tenemos registrado. Hemos hecho una especie de comunidad y tenemos una, dos o tres personas, dependiendo del número de clientes que estemos atendiendo, que nos van a dar respuesta de ese grupo de personas. La idea es fidelizar clientes y que no se nos vayan. Entonces no escatimemos en utilizar todas las herramientas que nosotros creamos que pueden ser provechosas para nosotros. Retomemos entonces los elementos que tienen que ver con las relaciones interpersonales. La necesidad, siempre va a surgir una necesidad, porque la necesidad es la carencia de algo. Cuando nosotros generamos una relación interpersonal, generalmente tiene que ver con una necesidad de conversar, necesidad de acudir por una respuesta, necesidad de sentirnos tomados en cuenta en lo afectivo, en lo laboral, en lo personal, en lo académico, etc. Entonces manejamos como un elemento de las relaciones interpersonales la necesidad. El no solventar una respectiva necesidad siempre va a llevar a la frustración. Se va a manejar desde la desmotivación y eso nos va a generar conflicto. Si es en el caso de los empleados que tengan una necesidad insatisfecha, sea cual sea, en lo personal o en lo laboral, nos va a generar un trabajador apático, un trabajador que no está comprometido y un trabajador que no va a rendir. Entonces, fíjense la importancia de hacerle seguimiento a todo lo que tiene que ver con capacitación y formación y con las relaciones interpersonales que llevamos con nuestros empleados. Si hablamos de una necesidad insatisfecha por parte del cliente, implica que un cliente se va y que aparte de que se pueda ir, nos va a mal informar con otros consumidores. Eso implica perder posicionamiento en el mercado porque no estamos ofreciendo calidad. Hablamos también de la motivación, que ya la habíamos mencionado. No es más que ese motor que nos lleva a cumplir con alguna meta o con algún sueño y que debe estar muy bien enquistado en nuestro grupo de trabajadores.
Y la motivación, les repito, depende directamente de la gerencia, de la dirección y del departamento de talento humano. ¿Cómo motivamos a nuestros empleados? ¿Qué estamos haciendo? Estamos formando y capacitando a través de un programa bien llevado, bien elaborado, un programa que está siendo rigurosamente evaluado, de modo que nosotros podamos reencuadrar aquellos aspectos que no nos están dando los resultados que esperábamos y evaluar qué tenemos que cambiar a través de una reingeniería porque no nos está sirviendo. ¿Cuáles son los incentivos que nosotros le estamos dando a nuestros trabajadores en este sentido? No todos los incentivos son económicos. Es el saludo, es interesarme por si ya el hijo se mejoró, si era que estaba enfermo, si ya culminó los estudios, si siguió estudiando, preguntarle al empleado cómo amaneció, acercarme a él porque tuvo un deceso familiar, felicitarlo en su cumpleaños. Ese tipo de detalles que generan un clima laboral agradable y que hacen que el trabajador se sienta tomado en cuenta, se sienta importante y se sienta escuchado, porque no quiere decir que el señor que barre o el señor que abre la puerta no tiene la capacidad de en algún momento hacernos una propuesta sumamente valedera, tan válida como la pudiese hacer cualquier CEO de cualquier empresa grande. Entonces tenemos que aprender a motivar al empleado. Por supuesto, si es un incentivo económico, mucho mejor. Si es un incentivo en días libres, en horas libres, también es bienvenido. Una placa, un reconocimiento, un pergamino, etc. Hay muchas maneras en que nosotros podamos incentivar a los trabajadores. Y eso tiene que ir de la mano con una planificación previa en función de hacerlo crecer en el área en lo que nos está sirviendo. Porque eso no tiene otra salida. La única calle que tiene eso es en beneficio de la empresa. Lo que nosotros le enseñemos al trabajador, él lo puede usar a nivel particular, pero el mayor porcentaje de positividad y de bondad se lo va a retribuir a la empresa a través de su desempeño y de su compromiso. Hablamos también de las actitudes. Esas actitudes que nosotros debemos reforzar en positivo a través de la formación, la capacitación y el seguimiento para que nuestros empleados se sepan manejar en cuanto a inteligencia emocional, se sepan manejar en cuanto a desempeño laboral y sepan asumir actitudes cónsonas, no solo con lo que la empresa quiere que hagan y lo que la empresa quiere mostrar, dentro y fuera, porque siguen siendo representantes de la empresa hasta incluso después que se van en su horario laboral. Hablábamos también de lo que es la comunicación, una comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Aquella comunicación que permite que los mensajes se entiendan de la manera correcta, que permite que lleguemos de una manera fraterna, de una manera cálida a nuestros trabajadores para que ellos puedan transmitir esa misma calidez, esa misma claridad, esa misma honestidad y esa misma certeza a los clientes. En la medida en que nosotros empoderemos al personal con esa seguridad, con esa honestidad y les demos la posibilidad de sentirse valorados, importantes y de que pueden tomar decisiones de acuerdo al nivel en el que se están desempeñando, ellos lo van a hacer mejor y le van a poner un poquito más de cariño a su día a día de trabajo. Veamos también algo bien importante que son los valores. Hablábamos hace un rato de que el empleado debe estudiar un poco a fondo lo que son los valores, misión y visión de la empresa. También para transmitirlos de la manera correcta al cliente: honestidad, seriedad, buena imagen, transparencia, todos esos valores que cada empresa tenga de acuerdo al ramo en el que se desenvuelve, los trabajadores deben asumirlos como propios para poder transmitirlos al cliente. Eso es sumamente importante. Hablemos de convivencia. Toda empresa, toda organización debe tener un manual de convivencia que no son más que ciertas reglas establecidas en función de que todos los empleados sepan cuál es el marco de acción que tienen, la hora de llegada, la hora de salida, las horas de almuerzo, cuál es el sitio donde pueden almorzar, el sitio donde pueden tomar café,
Ese tipo de detalles, cuáles son las sanciones si tú te extralimitas, si cometes algún error, todo ese tipo de cosas, pero que no se debe dejar solamente colgado en la pared o por allá archivado en una carpeta. Al manual de convivencia justamente hay que darle vida. Nuevamente volvemos al Departamento de Talento Humano, que tiene la principal responsabilidad de darlo a conocer, de hacer seguimiento de que eso se está llevando a cabo, de que se está respetando, de que se están haciendo las cosas como se deben hacer, y que incluso si en algún momento hubiese la necesidad de dar un cambio por alguna razón, se debe, por supuesto, consensuar y debe realizarse, porque a veces hacemos las cosas y las dejamos allí como una camisa de fuerza. Es así porque es así. Los tiempos cambian, la manera de conducir el personal cambia, los procesos se lideran de manera diferente y a veces hay cosas que por obsoletas, en vez de ayudarnos, nos perjudican. Entonces todo eso depende principalmente del Departamento de Talento Humano, pero no debe dejar de estar pendiente lo que es la dirección y la gerencia, porque finalmente son los que deciden y toman las decisiones importantes. Hablábamos también de que parte de lo que son las relaciones interpersonales tiene que ver con la autoestima. Manejamos siempre dos conceptos dependiendo si una persona es muy espontánea o no. Introvertido, extrovertido. Se dice que una persona introvertida que se comunica poco, que le cuesta sociabilizar, que le cuesta expresarse, a veces porque tiene baja autoestima, eso pudiera tener diferentes opiniones. Y que las personas más espontáneas, esas personas que no les tienes que preguntar, sino que por sí solas asumen ya que pueden decir lo que quieran, manejan una autoestima alta. Repito, eso es tema de discusión, pero no va a ser en este curso. Hablamos de una autoestima que tiene que ver con las relaciones interpersonales para una buena atención al cliente. Esa autoestima es el amor propio, es lo que yo siento por mí, es el valor que yo me doy. Partamos diciendo que si yo no me valoro, los demás no me valoran. La autoestima, que es el autoconocimiento, parte del autoconocimiento, de saber quién soy, qué es lo que quiero, hace sus bases en conocer mis debilidades y mis fortalezas. Si yo tengo una autoestima baja, siempre voy a actuar desde lo negativo, desde el yo no puedo, desde culpar a otros antes que decir, pero es que lo hice mal, tomé una mala decisión, debí haber hecho esto en lugar de esto. Siempre desde la autoestima voy a buscar culpar a otros. Es que mi papá y mi mamá me criaron así, es que yo no tuve las mismas oportunidades que los demás, es que el jefe a mí no me toma en cuenta, es que mis compañeros de trabajo esto, aquello. Mientras que cuando yo tengo una autoestima alta, yo puedo decir, mi papá y mi mamá me criaron así porque así habían sido criados ellos. Pero llegó un momento en que yo asumí que esa no era la manera correcta o la mejor manera de hacerlo y que yo quería otra cosa y ya yo asumí mi camino y soy lo que soy. No es que el jefe no me tome en cuenta, sino que quizás yo no me estoy destacando porque no lo estoy haciendo bien y no le estoy inspirando confianza para que me tome en cuenta para cargos mejores o para otro tipo de actividades. No es que mis compañeros me vean mal o me releguen, sino que yo siempre estoy desde el chisme, desde lo negativo, desde la crítica destructiva, no me preparo, entonces por supuesto ellos siempre van a sobresalir más que yo. Pero no es que ellos me tengan mal o que el mundo esté en mi contra, porque entonces a veces nos victimizamos y decimos el mundo está en contra nuestra, soy yo solo contra el mundo. Y entonces tenemos que aprender desde la autoestima a valorarnos, a querer tener una buena imagen por mí mismo, a querer comunicarme de la mejor manera posible por mí misma, a tener una buena aceptación respecto a los demás por mí misma, para después poder vincular, casar ese aspecto personal con unas relaciones interpersonales sanas, no solo para mí mismo, sino para mi entorno laboral y para esa atención al cliente que me ha sido encomendada en mi puesto de trabajo, que amerita compromiso, preparación, dedicación y unas inmensas ganas de luchar.
¿Usted está de acuerdo conmigo o no? El primer motor, la autoestima, motivación en lo personal para después asumir lo demás. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?